videoclases, vos lo descargas y te van apareciendo en cada diapositiva explicada. El tema es de que ya Para comenzar con los ensayos mecánicos, vamos a repasar dos conceptos básicos y que es muy importante tener bien claro. El primero es el concepto de fuerza. Según la definición vista en Física 1, la fuerza es exterior respecto del cuerpo al cual se le aplica. Esto se ve claramente en la figura. A la fuerza también la llamamos esfuerzo y la unidad de medida es el newton. Una característica muy importante de la fuerza es que nosotros podemos controlar la fuerza que hacemos, o sea, podemos hacer más o menos fuerza. Ahora veremos un concepto nuevo, el de tensión mecánica. La tensión mecánica es la reacción del material con el que está conformado el cuerpo al que le aplicamos una fuerza exterior. Como vemos, la reacción del material es interna, o sea que la fuerza es exterior y la tensión es interior. A la tensión mecánica la calculamos con la siguiente expresión matemática. En esta fórmula, P es la carga o fuerza aplicada medida en newton y A es el área de la sección sometida a la carga P medida en metros cuadrados. Con estas unidades, la unidad de medida de la tensión es el pascal, o sea, newton sobre metros cuadrados. Según la forma de aplicación de las cargas o esfuerzos, y por las consecuencias que ellos producen, se los puede clasificar en solo tres tipos, que son esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión y esfuerzos de corte o cizallamiento. Para cada tipo de esfuerzo aplicado, el material reacciona con una tensión que se corresponde con el esfuerzo y que son tensiones de tracción, tensiones de compresión y tensiones de corte o cizallamiento. Es imprescindible conocer las propiedades mecánicas de los materiales, que se determinan con los conceptos mecánicos, para poder calcular, dimensionar o verificar la resistencia de prótesis, dispositivos o mecanismos que se estén diseñando. Estas propiedades dependen de la estructura interna y de los agentes externos del material.
La estructura interna de los materiales se modifica con, por ejemplo, las transformaciones termomecánicas, como son los tratamientos térmicos o las deformaciones plásticas en frío, o con alteraciones de la composición química, como son las aleaciones. Los agentes externos se refieren, por ejemplo, al entorno corrosivo en el que va a trabajar el material, como el medio interno humano o el que puede haber en un laboratorio, o el tipo de carga aplicada y su variación en el tiempo, o la temperatura del servicio, que en el caso de una prótesis traumatológica sería de 37 grados centígrados. En este ensayo, la carga aplicada es de tracción, o sea que estira la probeta. La carga es coaxial con el eje de la probeta y con una variación en el tiempo muy baja, tendiendo a reproducir una carga estática y no dinámica. Es por esto que este ensayo se denomina ensayo estático de tracción uniaxial. Este gráfico se obtiene en base a los valores leídos en la máquina de ensayo, las cargas en newton del dial de cargas y las variaciones de la longitud calibrada inicial en milímetros del extensómetro. Haciendo una simple transformación de coordenadas, dividiendo las ordenadas por la constante sección inicial S sub 0 y dividiendo las abscisas por otra constante, que es la longitud calibrada inicial L sub 0, obtenemos el diagrama de la siguiente diapositiva. Este es el clásico diagrama de tracción de cada material o de sus aleaciones, ampliamente utilizado para determinar las características mecánicas de los materiales como respuestas a esfuerzos de tracción. Destacamos que en este diagrama se relacionan tensiones en Pascal en ordenadas con elongaciones adimensionales en abscisas y que ambas variables son independientes de las dimensiones del material. Dadas las características del diagrama de tracción, podemos superponer los diagramas de tracción de diversos materiales a los fines de, por ejemplo, orientar su selección.
El diagrama de tracción nos proporciona los datos para calcular los parámetros de resistencia, de ductilidad y de energía, que veremos en las dos diapositivas siguientes, y para calcular el módulo de elasticidad o módulo de Young, que es sumamente útil en ingeniería biomédica, como veremos más adelante. En los materiales metálicos, la estricción comienza en una única sección cuando se alcanza la resistencia a la tracción, y la estricción progresa hasta la rotura, que se produce en esa misma sección. En los materiales termoplásticos, la estricción comienza en una sección cuando se alcanza el máximo esfuerzo en el ensayo de tracción, y al progresar, la estricción comienza a avanzar desde la sección inicial hacia los extremos de la probeta, y posteriormente sobreviene la rotura en alguna de las secciones que sufrieron estricción. En los cerámicos, la deformación plástica es nula, y en los metales frágiles es mínima. En los metales frágiles y dúctiles, el límite elástico se alcanza con una elongación del 0,2%, y en los elastómeros, muy usados en ingeniería biomédica como el látex y las siliconas, el límite elástico se alcanza con elongaciones del orden del 300% y hasta del 500%.